Perfecto. Bueno, entonces empezamos con haciendo la recuperación y la revisión de lo que trabajamos en la primera fase. Esto que los problemas, lo que hayan encontrado al trabajar esos primeros elementos del diseño de su intervención y bueno, también lo que encontramos nosotras al hacer la revisión y el seguimiento de lo que ustedes estaban haciendo. Ahora sí voy a compartir. Ok, entonces, bueno, esta es la segunda sesión del curso. Eh, Aquí lo importante es que ustedes vuelvan a tener en cuenta que la intención de este curso taller es que ustedes pudieran construir una intervención didáctica que puedan justamente llevar a la práctica. Por eso es de repente un poco complicado entender al que estoy revisando, en el caso de ustedes cuando realizaban la coevaluación, porque, bueno, se refiere a una situación muy particular de esa propuesta, de esa persona que la está diseñando. Entonces, tanto el otro como uno cuando está construyendo la propuesta, bueno, tiene que dar toda la información posible. En algunos no nos dieron ni sus nombres, entonces es muy complicado porque no sabemos ni quién es o en qué contexto, y es parte de lo que vamos a revisar hoy. Entonces, bueno, vamos a hacer una revisión de la fase 1 y vamos a empezar por revisar la realización de esta fase. ¿Ok? Después de esto vamos a ver lo de evaluación y coevaluación, también lo vamos a revisar como les habíamos dicho. Así que bueno, si van teniendo preguntas, lo importante es que les queden resueltas. Y entonces empezamos esta revisión, realización de la actividad 1, recordando los elementos que teníamos que revisar para poder establecer nuestra propuesta. Esta primera parte, estos 3 elementos que revisamos la sesión pasada y que trabajamos en esta primera fase, son elementos que nos da la institución. Es decir, si se fijan, si nosotros tenemos un programa, si mi asignatura está, por ejemplo, dentro del plan de estudios de una carrera, bueno, son elementos que me da la misma institución y que lo que yo tenía que hacer era obtenerlos, revisarlos y dejarlos listos para que a partir de eso yo pueda tomar decisiones para construir la segunda fase, que es la que vamos a iniciar hoy. Entonces, estos 3 elementos son el objetivo de aprendizaje, la población a la que voy a dirigir mi intervención y los contenidos. Y los contenidos, el objetivo y la población no son cosas que estén sueltas, que no estén relacionadas. Yo tengo que hacer justamente ese trabajo para que haya congruencia entre ellas y para que queden perfectamente relacionadas, que no siempre es así cuando nos dan los programas de estudio institucionales. Por eso hay que revisarlos, porque en varios trabajos lo que encontramos es que ponen los objetivos tal cual, sin ninguna revisión, y entonces pues no hay construcción de propuesta porque esos elementos tal y como están no me van a ayudar a tomar decisiones en la segunda fase, a decidir cuál es la mejor manera de desarrollar mi intervención. Entonces, fíjense, por ejemplo, primero en el objetivo. En el objetivo habíamos visto que el objetivo debería tener ciertas características. Una es que tenía el verbo, dijimos que en infinitivo, no todos lo pusieron en infinitivo. Si pueden ir revisando en el tiempo que hacemos la revisión, ustedes ir checando cómo trabajaron su propuesta, pues bueno, sería útil para que entonces si tienen preguntas las pudiéramos aclarar. Entonces lo que yo necesitaba aquí es un verbo. No necesariamente tenía que estar planteado el objetivo de esta manera, pero como el objetivo me propone algo a lo que voy a llegar, por eso en general se redacta al finalizar el curso o esta asignatura o este taller, el tipo de intervención que ustedes hayan decidido. Al finalizar
el alumno, el participante será capaz de hacer qué, porque lo estoy viendo como algo que se logra al final después de estudiar esos contenidos, lograr esos objetivos específicos o ese objetivo general. ¿Ok? Entonces, el objetivo tenía que involucrar ese verbo, las acciones que se van a hacer, es decir, lo que voy a aprender, los contenidos que pueden ser, insisto, algo que me da la institución o algo que yo tengo que construir justamente porque para lograr ese objetivo necesito estudiar esos contenidos. Y la parte de utilidad es decirle al alumno que lea ese objetivo para qué lo va a hacer. En general, bueno, resaltamos ahí la utilidad en el logro de ese objetivo. Es decir, cuando el alumno aprenda lo que le estamos diciendo que aprenda, bueno, le va a ser de utilidad para algo. ¿Ok? Entonces, también dijimos que había ciertas consideraciones para los objetivos. Uno de ellos es que son objetivos de aprendizaje y teníamos que decir lo que va a lograr el alumno. No mencionamos propósitos. No se tenían que incluir propósitos. La plantilla no tenía propósitos. Los propósitos son lo que quiere o el docente o la institución. En este caso no los vamos a trabajar porque vamos a estar centrados en el objetivo de aprendizaje. Tenían que ser claros, concretos y explícitos. Otra parte importante es que sean medibles. Por eso dijimos que había ciertos verbos que no íbamos a considerar porque no son tan claros la manera, o no es tan clara la manera en que puedo medir si se está logrando o no. Y como yo después tengo que hacer mis estrategias de evaluación y dar la retroalimentación al alumno, le tengo que dejar muy claro qué tan cerca está de lograr el objetivo del que estoy partiendo. Y si yo pongo conocer y comprender, no es tan fácil darle información sobre cuánto ha comprendido o cuánto ha conocido. Por eso decíamos que esos verbos era mejor no utilizarlos. Entonces, también teníamos una parte donde especificamos las acciones, es decir, al alumno le tiene que quedar claro cuáles son las acciones que va a hacer para lograr ese objetivo que le estoy proponiendo. Entonces, cuando yo pongo un objetivo que dice el alumno comprenderá la importancia de México en el mundo, pues como que no le estoy dando elementos para que siquiera entienda qué es lo que va a hacer y menos que él reconozca por sí mismo si lo está logrando o no o determine algo que le pueda servir de ayuda. Hay que hablar también de los contenidos en los que se realiza la acción y esto es importante ¿por qué? Porque tendría que ser congruente con la sección de contenidos del curso o de la asignatura. No puedo hablar en el objetivo de un contenido que después no esté incluido en los contenidos y ese también pasó en algunos casos. Y como les decía, o bueno, como decíamos la sesión anterior, indicar la utilidad del logro generalmente se hace a nivel del objetivo general y esto es cuando estamos trabajando nuestra propuesta a nivel de asignatura, no de clase, no de unidad, no de temas. Los objetivos generales dijimos que eran para un nivel de asignatura. Entonces, vamos a ir revisando la plantilla tal como ustedes la tenían para que quede claro cómo se tenía que llenar. En la primera parte es el nombre y yo no entendí por qué no ponían el nombre y ponían otros datos, pero bueno, es el nombre de quien está haciendo la propuesta. Entonces, si se fijaron, por ejemplo, los que trabajaron el caso 1 en la sesión anterior, bueno, tenían ahí también un ejemplo de cómo llenar la plantilla. En el nombre va el nombre completo de ustedes, de los participantes. Así de importante como es ponerlo aquí en la plantilla, así de importante es que en la plataforma también lo pongan porque insistimos, a veces tenemos, o bueno, hay casos donde tenemos números o 2 correos, pero no tenemos nombres. Entonces no sabemos quién está trabajando.
Después tenemos el tipo de intervención. En la sesión pasada decíamos que el tipo de intervención puede estar a diferentes niveles. Puede ser a nivel de asignatura, de unidad, un curso que ustedes propongan o una clase. También aquí había diferente información, pero bueno, lo que debe ir aquí es el tipo de intervención que vamos a trabajar. En este caso, en este ejemplo, por ejemplo, aquí yo digo voy a trabajar una unidad de una asignatura. ¿Ok? Y entonces eso pongo ahí, tipo de intervención, unidad de asignatura. ¿Por qué es importante? Porque el que esté revisando lo voy a centrar ya en que no va a trabajar una asignatura completa, sino solo una unidad. Y entonces ya con los datos siguientes yo puedo empezar a ver si hay congruencia en eso. Dentro de los datos generales, por ejemplo, yo ubicaría esta asignatura que voy a trabajar en la licenciatura en administración. Doy la información de que está ubicada en el primer semestre. La asignatura se llama Tecnologías de Información y Comunicación. Y la unidad que voy a trabajar, porque aquí decía unidad de asignatura, entonces es la unidad, déjenme, ay no. Ok, me voy para atrás otra vez. Ok, ahí estamos otra vez. Entonces, la unidad que voy a trabajar es justamente la unidad 7 que se llama Sistemas de Información. ¿Ok? Y entonces, fíjense cómo aquí, con esa información que ya me dio quien me está presentando su propuesta, ya puedo decir si el tiempo es algo lógico. Por ejemplo, me dice tiempo para impartir. Esa unidad se imparte en 3 semanas, lo cual representa 12 horas. Y además me está dando la información de que va a trabajar o está considerando que el alumno trabaje 4 horas por semana. Si yo aquí pongo el total de horas en el año o en el mes o con otra referencia, entonces a quien está evaluando no le queda claro cuánto tiempo tengo para hacer el diseño de mi propuesta. Entonces aquí van a ser 3 semanas y 12 horas. En ese tiempo yo tengo que lograr el objetivo que vaya a trabajar. Entonces llegamos a la parte del primer elemento, que es el objetivo de aprendizaje. Aquí en el objetivo dice objetivo de aprendizaje general o particular. General en el caso de asignatura, particular en el caso de unidades, temas o clases porque son más pequeños. Y por eso dice ahí, de acuerdo al tipo de intervención que yo vaya a usar. En este caso, a modo de explicarles lo importante del trabajo de los objetivos, dejé el objetivo general que presenta el programa de la asignatura en la facultad y entonces dice, el alumno contará con un panorama general de tecnologías de información y comunicación que comprenda las posibilidades y utilidades o aplicación en las organizaciones y que le permita desarrollar habilidades en el manejo de las mismas. Si yo estuviera trabajando a nivel de asignatura, tendría que arreglar ese objetivo porque no es claro cómo sé que ya cuento con un panorama general o no. Entonces, por eso es necesario trabajarlo. Fíjense, por ejemplo, en la parte del objetivo específico. El objetivo original era este que está tachado acá abajo. Conocer la importancia y clasificación de los sistemas de información, así como su aplicación en las organizaciones. Otra vez, como el verbo conocer puede que no le sea tan claro al alumno, yo trabajo esa redacción de objetivo y la puedo incluso separar, si así creo que le es más útil al alumno, cómo quedó aquí.
Primero es definir y clasificar los sistemas de información y entonces el alumno ahí tendría claro que tiene que construir una definición o buscar en una definición que para él sea adecuada y también clasificar los sistemas de información. ¿Dónde va a ver el alumno cuál es la clasificación que vamos a usar? Pues en los contenidos. Por eso todo está relacionado. Y la segunda parte es describir la aplicación de estos sistemas en las organizaciones para explicar su importancia. Y entonces al alumno le queda claro que, bueno, voy a hacer este trabajo para que yo pueda explicar la importancia que tienen esos sistemas en las organizaciones. Y fíjense cómo estos elementos le ayudarían al alumno a centrar en dónde va a ubicar eso que él vaya aprendiendo. No es un sistema en cualquier lado y para cualquier cosa. Estamos centrando los sistemas de información en organizaciones y de acuerdo a eso es que vamos a trabajar los contenidos. El segundo elemento que fue la población, bueno, decíamos que ahí puedo tener la información real o puedo tener un supuesto cuando estoy haciendo mi diseño de intervención antes de que inicie el semestre o tal vez yo ya conozco a mis alumnos y bueno, tengo más información. Entonces, ahí lo importante es la información que yo tenga para trabajar el contexto. Ahí otra vez es importante, pero poner todos los perfiles que vienen en el plan de estudios tampoco me va a ayudar, porque entonces eso es un perfil ideal que no sé si realmente así estoy trabajando con mi población, así está conformado mi grupo. Tal vez en este semestre mi grupo tiene características muy particulares o tal vez en este semestre al contrario, me tocó un grupo donde podría ser 10 pequeños grupos con las características que tienen los alumnos. ¿Okay? Entonces, pegar lo que viene en el plan de estudios no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque no me va a dar información suficiente para que yo tome decisiones a la hora de decidir los medios o la tecnología con los que voy a operar mi propuesta. Entonces, bueno, de población dijimos que había que recuperar toda la información posible, que tenía que fijarme en habilidades, acceso a tecnología, si trabajan, si no. Algunos de ustedes incluyeron esas características porque ya las saben, pero lo importante no es tener una lista tan grande que pueda entrar cualquier alumno, sino tratar de que sea específica, insisto, porque con esa información ustedes van a tomar decisiones. Y el tercer elemento era, bueno, antes de ese vemos el mismo ejemplo que ustedes revisaron en el caso. Ahí yo hablando de esta población prototipo, digamos, yo tendría un grupo de sistema abierto con asesorías grupales. Esto ya lo hace diferente a otros contextos, porque ya estoy hablando de sistema abierto, pero no de cualquier sistema abierto, sino de trabajo en asesorías grupales. ¿Por qué es importante? Porque al pensar en ese esquema, yo puedo pensar en un tipo de actividades que impliquen este trabajo en grupos, por ejemplo. A diferencia de si mi grupo sería a distancia, donde ahí no tienen coincidencia en tiempos, por ejemplo. Entonces, por eso tengo que poner aquí la información relevante para la toma de decisiones. Es importante también saber que la asignatura es de un nivel introductorio, que la edad de mis alumnos es promedio 55 años. Estoy pensando a lo mejor en actividades que no impliquen o no voy a seleccionar herramientas que sean difíciles de usar. Seleccionaré herramientas y medios a lo mejor más comunes para que alguien de 55 años ya tenga algo de experiencia en el uso de esas herramientas. Como son mayores, pues solo el 10% del grupo va a tener alfabetización digital y también debo tomarlo en cuenta. Es decir, la manera en que voy a poner las actividades y la manera en que les voy a proponer el trabajo, bueno, tiene que considerar el nivel de alfabetización digital que tengan. Y
Aquí, bueno, todos tienen acceso a computadora o dispositivo móvil, ¿no? Que es importante porque a lo mejor en algún caso mi grupo no tuviera acceso a dispositivos o a tecnología y entonces tendría que estar pensando en que el trabajo lo desarrollaran mayormente fuera de esas herramientas o con un uso limitado. Y el tercer elemento, que son los contenidos, bueno, dijimos que era importante esta construcción y revisión que yo iba a hacer del contenido como lo presentan los programas, o bien si yo la voy a construir, tratar de que sea una estructura que pueda transferirse muy fácilmente de lo que yo voy a enseñar, digamos, a lo que el alumno va a aprender. Es decir, la estructura que yo proponga tiene que ser muy fácil de asimilar por parte del alumno, muy lógica, muy ordenada, con los niveles muy claros. Decíamos, si pongo 25 temas en una unidad o 25 subtemas para un tema 1 de 5 y todo eso, no le va a ser fácil al alumno pues ubicar esa estructura y luego empezar a apropiarse de ella a medida que vaya estudiando los contenidos. Entonces dijimos también que debe ser adecuada la naturaleza de contenidos porque voy a tener contenidos que sean más jerárquicos, a lo mejor por la naturaleza de lo que estoy enseñando, los contenidos son secuenciales y entonces va a ser más claro para el alumno otra vez una estructura de este tipo. Y decíamos que, bueno, sí voy a considerar el programa porque es algo institucional, pero lo voy a acomodar de manera otra vez en que sea congruente con el objetivo y sobre todo que le quede muy claro al alumno la organización justo de esos contenidos. No siempre los programas vienen así, por eso es importante la revisión. Las consideraciones que teníamos, bueno, es esto que decíamos ahorita, que estén relacionadas y congruentes con contenido y objetivo, que hable de esta ubicación de la asignatura o clase o unidad o tema, que quede muy claro por qué estoy hablando de ese contenido y cuáles son los de un nivel superior y los que trabajaría en un nivel inferior en el caso de que esté trabajando una clase, por ejemplo, ¿no? Que no esté haciendo mi diseño de intervención por tema, sino a lo mejor por clase. Se puede hacer nada más teniendo cuidado de cómo voy a presentarle esos contenidos al alumno. Y a manera de asegurarme que lo estoy haciendo bien es hacer una revisión de que, bueno, estoy relacionando, por ejemplo, en mi caso, que el ejemplo habla de una unidad 7, bueno, que la unidad 6 o las unidades de la 1 a la 6 me hayan dado los conocimientos que yo requiero para estudiar esta unidad 7. Si hay después una unidad 8, bueno, también que me dejaran los elementos que va a requerir el alumno para aprender lo de la unidad 8. Y entonces, en el ejemplo, otra vez, la plantilla decía presentar los 2 niveles superiores. Ahí también hay gente que presentó 4 o 5 niveles o toda la asignatura aquí adentro o casi que me pone en el plan de estudios porque ponían varias unidades, varias asignaturas, aunque la propuesta era de un tema. Entonces, recuerden que lo importante es hablar de esta información es con la que yo voy a empezar a construir, por eso es tan importante que quede bien delimitada y clara. Y entonces aquí, otra vez, mi marco es la asignatura Tecnologías de Información y Comunicación y dije que iba a trabajar la unidad 7 que se llama Sistemas de Información. Ahora, si recuerdan, los objetivos de aprendizaje hablaban de tener una definición de sistemas, trabajar una clasificación de sistemas de información y después de hablar de esta aplicación que tienen los sistemas en las organizaciones para con todo eso poder hablar de la importancia justamente de esos sistemas en la organización. Entonces, estos contenidos tampoco venían así en el programa. Hay que trabajarlos justamente para que sean el soporte que tenga el alumno para lograr el objetivo. Y otra vez, pegarlos como vienen en el programa no siempre funciona. Generalmente no funciona porque no hay este cuidado de redactar los objetivos claros y después de
cuidar esta congruencia entre estos tres elementos que vimos hoy. ¿Ok? Y entonces, bueno, esa es como a grandes rasgos la revisión. Nos parecía importante hacerla porque hay gente que nos decía, creo que no me están calificando bien, o no me quedó claro, o no tengo, incluso no tengo claro como los rubros, ahora sí que los rubros de la rúbrica y los niveles en los que se están evaluando. Entonces, bueno, yo espero que con esta parte ya haya quedado claro qué era lo que se tenía que trabajar, en qué medida era tan importante la congruencia entre los elementos, porque también vimos que aún los que hicieron la revisión solo veían que hubiera información en cada uno de los rubros y decían, bueno, ya, pues como yo no sé de esa asignatura porque me tocó, no sé, física nuclear y pues yo no sé de eso, pues yo creo que está bien, ¿no? Entonces, no. O sea, acuérdense que esta revisión debe quedar tan clara y ustedes ubicarse en que son un alumno. Si a ustedes como alumno no les queda claro qué es lo que quiere el maestro que hagan, es que entonces el objetivo no está funcionando en ese sentido. Si no me queda claro por qué hablamos, no sé, de animales en los contenidos y luego el objetivo de aprendizaje dice que vamos a clasificar plantas, pues a lo mejor ya ahí digo, no, o sea, no me es claro y si yo fuera el alumno no lo estoy entendiendo. En ese sentido es en el que deben tener cuidado para revisar la congruencia de los elementos. ¿Ok? Entonces, no sé si ahí tienen preguntas antes de pasar a la segunda parte donde ya hablamos de justamente cómo se hizo la evaluación y esta coevaluación que hicieron ustedes del trabajo de sus compañeros. Bueno, creo que María de Lourdes pone una duda sobre recibir retroalimentación de la tarea por parte de los asesores. Si recuerdan la evaluación de los proyectos, ustedes van a estar trabajando con este proyecto a lo largo de las 3 semanas. Hay 3 coevaluaciones que son estas progresivas y que son entre pares. Y al final hay una evaluación general que hacemos Mirna y yo de los trabajos y eso complementa la calificación. Entonces, sí van a tener esa retroalimentación general al final en el todo, ¿no? Y la evaluación progresiva es la evaluación por pares. Uh-huh. Creemos que es importante la evaluación por pares. También déjenme hacer esta aclaración. Y un poco lo comentaba Héctor al inicio de la sesión. La evaluación entre pares es muy rica porque de repente nos hace también cambiarnos la cachucha. Muchas veces como profesores que desde nuestro lugar dictamos la manera de hacer las cosas, pues dejamos de vernos a nosotros mismos y de cuestionarnos. En cambio, cuando empezamos a hacer el ejercicio de evaluar a nuestros compañeros o que somos evaluados por nuestros compañeros, empezamos a ver otra perspectiva, empezamos a ver otro ángulo, empezamos a ver otro enfoque. Incluso algunos de ustedes, cuando hicieron la evaluación por pares, dijeron, ay, bueno, identifiqué estos errores, creo que se pueden corregir. Y ahorita que lo estoy haciendo, me doy cuenta que yo misma tengo esos problemas en mi tarea, ¿no? Entonces, es un ejercicio interesante, valioso, y por eso también estamos apoyándonos en esta actividad por parejas. Alberto, tienes la mano levantada. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pequeña duda en relación a la parte de contenidos donde se habla de los conocimientos previos y posteriores. Aquí en el ejercicio que nos muestras, se ve nada más el desglose de los contenidos correspondientes a esa unidad que se va a trabajar, pero no la parte de previos y posteriores. Entonces, yo no sé si forzosamente se deba, bueno, o sea, entiendo ya ahorita que hice la explicación porque es importante, pero no sé si necesariamente deben estar de alguna forma plasmados en el documento que estamos elaborando nosotros. No,
por eso yo no los puse. Solo les decía que era algo que hay que tener cuidado en el sentido de si esta unidad es, como en el ejemplo, una unidad 7, bueno, suponemos que hay 6 trabajadas anteriormente y tú como diseñador de esa intervención, bueno, tener cuidado si necesitas algún contenido específico, bueno, que se haya trabajado anteriormente para que el alumno tuviera los elementos. No lo ponemos porque entonces pasaría lo mismo en todos los rubros, ¿no? Si pongo toda la información que está disponible, pues entonces ya no me permite centrarme en esa información importante para la toma de decisiones ya en la construcción de mi intervención, ¿ok? Pero sí es importante que yo como diseñador de la intervención lo tome en cuenta. Ok, sí, y más que nada porque creo que una parte de la rúbrica que utilizamos hablaba precisamente sobre esto. Entonces, pues ahí le quité puntos a mi compañero que califique, porque, bueno, esto pues probablemente no venía, ¿no? Entonces, para nada más aclarar ese punto, ¿no? Ok, ahora si te fijas, por ejemplo, en este ejercicio que revisamos, por eso dejé el objetivo general para que también tuvieran una idea de lo que se quiere lograr en toda la asignatura. Y entonces, bueno, es una asignatura introductoria, estamos hablando de conocer conceptos, por eso trabajo en los objetivos específicos, definiciones, porque supongo que el alumno va a empezar a conocer esos términos, ¿no? Empieza por las definiciones. Si ya fuera una asignatura de un nivel intermedio o especializado, a lo mejor ya no es que demos por hecho, académicamente se da por hecho de que al ser una asignatura ya avanzada, ya hay conceptos que ya domina, no solo que los conoce, sino que ya los domina. Por eso es importante esta información, porque si tú revisas la propuesta de alguien y dices, pues que dice aquí que les va a enseñar a sumar, ¿no? Pero es una asignatura avanzada, entonces, bueno, a lo mejor ahí algo veo que no checa, ¿no? O al revés, les está hablando de algo muy avanzado cuando su asignatura es introductoria o el curso es un curso introductorio. Por eso es tan importante la información de los datos generales, porque eso a ti que estás evaluando te sitúa en ese contexto. Ok, está bien. Gracias, Mirna. De nada. ¿Tenemos más preguntas de contenido para ya pasar a la evaluación? Hay una duda, hay 2 manos levantadas, María del Carmen. Y bueno, y la otra es la de Alberto, que creo que sigue levantada. Ok. María del Carmen. ¿Empiezo? Sí, ¿me escuchas? Ay, muchas gracias. Oye, es que tengo una pregunta. Ya te puse atención en lo que estabas diciendo. Yo fíjate que bajé la aplicación en mi tableta, en mi iPad. Ajá. Y encontré una forma en que dice que así me puedo comunicar con el docente, pero no recibí respuesta, entonces no sé si lo hice bien. Ojalá y sí, porque la verdad es que está súper amigable y está muy bonita, me gustó mucho. Pero mi pregunta es, por ejemplo, en mi caso, yo puse el contenido de la materia completa, pero sí en... Pero espera, antes, ¿y tu intervención sobre qué va a ser? Unidad de asignatura. Ok. Entonces tenías que poner así como vimos ahorita. Exactamente, pero por ejemplo, cuando hablo de población, lo que pasa es que ahí en la rúbrica viene nada más 2, o lo puso y vale .33, o no lo puso y vale 0. Por ejemplo, cuando me preguntan de mi población, te digo que me dice en el rubro donde qué conocimientos anteriores tiene, a mí me evaluaron, por ejemplo, con 0. Entonces es un 0, obvio te baja mucho la calificación, pero sí viene. No se preocupen. No, pero te estresas, maestro. Entonces, mi pregunta es eso, porque no sé si al final, obviamente, a lo mejor la calificación no te la dan, pero el programa sí es importante, ¿no? Para decir si acredito o no acredito. ¿No hay ningún problema? No, mira, justamente por eso decíamos y nos interesaba mucho hacer esta reflexión y retomar lo de la fase 1, es por eso, o sea, a veces, como decía Larisa, cuando somos docentes, uno empieza a tener ciertos pensamientos y luego los empieza a llevar a todas las áreas en donde uno trabaja, y una de las cosas
es que de repente uno se obsesiona con esto de los puntos y si lo logro y si no, y si me dan la constancia y si ya no me dan la constancia porque entonces no lo hice. Entonces, fíjense cómo el planteamiento justo de trabajar en este curso está pensando en, no lo vas a hacer bien a la primera vez. O sea, estamos pensando en eso, en una situación real donde yo estoy diseñando algo y no es que a la primera vez entendí todo perfecto y me sale. A lo mejor sí. Pero justo porque puede ser que no y entendemos que esto es un proceso que voy entendiendo, incluso que aunque le entienda, a lo mejor voy mejorando a la hora que ya pasa la fase 2 y tome decisiones, corrijo el objetivo, a lo mejor agrego un contenido. Ajá. Entonces, justamente por eso, la manera en que trabajamos el curso es partir de estos objetivos, como les decía, que me da la institución, que son los institucionales, los básicos, y paso a la siguiente fase donde yo ya empiezo a tomar decisiones sobre cómo voy a diseñar esa propuesta. Pero no dejo ya inamovibles la primera parte. Los vuelvo a tomar porque tengo la opción, incluso es mejor que yo tenga la opción de modificarlos para que al final, en la fase 3 que acabo de construir mi propuesta, eso ya esté bien de todo. O sea, si ya dije que no iba a poner algo al principio, no, así se queda y ya ni modo, no. O sea, y por eso la evaluación, como les decía Larisa, la evaluación que hacemos al final ya es una evaluación considerando esa construcción completa, ¿no? Tanto el proceso, cómo lo fueron mejorando, como el producto al que llegan al final. Entonces, ahorita lo importante, y por eso hacemos esta revisión, porque si no hubiéramos hecho como esos maestros de, bueno, ya el que tuvo cero y ya acabamos y lo que sigue, ya estamos en la fase 2. No, la intención es recuperar, ahora que ya lo hicieron, todas las dudas para que entonces puedan corregir y así tener una mejor fase 2. ¿Ok? Oye, y la última, ¿sí recibieron es que me gusta y probablemente la pueda utilizar para mis clases? ¿Sí recibieron ese correo? ¿No me podrás decir? Sí, pero según yo te contestó Sí, Larisa, ¿no? Es que no encuentro la respuesta, te digo que soy nueva, pero yo la busco. Ok. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más? ¿Había alguien más? O ya no. ¿No? ¿Y ahora sí todo quedó muy claro de esa fase 1? Perdón, Mirna, otra vez. Sí. Vi que como que va haciendo un diseño que puede ir de lo más general a lo más específico, por ejemplo, a una sesión. Entonces, yo no sé en este sentido si nosotros tenemos un semestre completo, si sea necesario realmente trabajar como que desde lo macro hasta la sesión individual que vamos a tener, o a lo mejor a partir de la lección, o cómo, porque digo, para mí... No. Ajá. No, la propuesta es el que ustedes puedan elegir el tipo de intervención que quieran diseñar es para que se adecue a sus necesidades o gustos o a lo que ustedes quieran, pues, si lo quieres ver así. No hay que desarrollar todo, justamente porque no les daría tiempo. Lo que queremos es que de acuerdo a lo que ustedes necesiten, alguien pueda decidir trabajar una clase específica de 2 horas o un taller a lo mejor intersemestral para sus alumnos de 10 horas o toda la asignatura, aunque en este curso los que se decidan, por ejemplo, por la asignatura, la recomendación que nosotros hacemos es que trabajen una unidad para que les dé tiempo de construir todos los elementos en esa unidad, porque si no pasaría mucho, ¿no? Pero sí que aprendan como metodológicamente el caminito para poder tomar decisiones, ya sea para construir mi asignatura completa para el próximo semestre o una clase que voy a tener en 2 semanas, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Ok, sí, gracias. De nada. ¿Alguien más? Déjame ver porque tengo 3 participantes. Es que les bajo la mano y luego la vuelven a subir y ya no sé si... Héctor tiene la mano levantada. Héctor, ok. Sí, quiero entender entonces que en el objetivo, bueno, más bien en el contenido, perdón, yo puedo manejar quizá un módulo. Ese módulo tiene 2, 3 temas y cada tema tiene un subtema o tiene varios subtemas. Entonces, si es así,
puedo establecer que esa asignatura está compuesta, no, más bien, esa clase va a estar compuesta por un módulo, temas, subtemas, y entonces al tema general le tengo que poner su objetivo. Alto antes de que avance más. ¿Qué tipo de intervención va a construir? Es un módulo. Ok, entonces esa es mi unidad. Es que esa es la primera pregunta, porque ya si partimos de que usted va a hacer el diseño para un módulo, ya estamos acotando, y entonces ya como ahorita preguntaba Alberto, bueno, entonces ¿qué todo lo que tengo que construir, todas las clases? No, va a ser el diseño para ese módulo. Ahora, como veíamos en el ejemplo, ¿cuántas horas va a tener el alumno para estudiar ese módulo? Bueno, a lo mejor son 20 o a lo mejor 5, no sé, de acuerdo a la planeación general, ¿no? Del diplomado, por ejemplo, que son generalmente los que tienen módulos, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa situación específica, ya voy tomando decisiones de, es un módulo de 20 horas, en esas 20 horas el módulo va a tratar 2 temas, pero uno es un poco más difícil que el otro, entonces a lo mejor el primer tema tiene 12 horas y el segundo 8, y esto me va a servir como un marco para poder planear también cómo voy a trabajar actividades, ¿no? Si en ese módulo voy a lograr un objetivo específico o 2 o 3 a lo mejor, depende, pero entonces ya voy presentando en mi plantilla justo esa información ya concreta sobre el módulo que voy a trabajar. Por eso el primer punto es el tipo de intervención que voy a diseñar. ¿Ok? Ok, sí, Mirna, gracias. No, de nada. ¿Quién más? Y hay otra pregunta más, pero no tiene nombre, dice PDS de atmosférica. Sí, hola. ¿Ven por qué no nos ponen nombres? Sí, no es que me conecté del teléfono porque en la laptop no sirve mi micrófono. Entonces, ¿Cómo te llamas? Pedro. Okay, Pedro Damián. Mi pregunta es sobre la identificación de la población. Sí. A mí me tocó calificar a una compañera en donde no lo puso por viñetas, es decir, alumnos de tal característica con acceso, sino que puso un texto como este curso va dirigido a interesados en aprender no sé qué. ¿Sí es válido poner ese tipo de textos para identificar a la población? ¿Este curso va dirigido a? No. ¿O es más o mejor muy puntual? No, esa es mi pregunta. Es mejor puntual porque, mira, como decía Larisa, en este caso ustedes están, al hacer la revisión de sus compañeros, ustedes están un poco tomando el papel de un alumno. Se supone que esta información que ustedes presentan en la plantilla, debería haber un alumno y quedarle perfectamente claro qué es lo que va a aprender en ese módulo, clase, unidad o asignatura. Entonces, en este ejemplo que tú mencionas de este curso va dirigido, bueno, sí, es generalmente lo que me diría un plan de estudios, pero hace rato mencionábamos esto. Cuando está en el plan de estudios es una población así como sin cara y la ideal y la que alguien pensó como comité académico que, bueno, sí, esa es una población estándar que tomaría ese curso o esa asignatura o ese módulo. Pero si tú ya impartes esa asignatura o estás pensando en ese curso para alguien específico, esa es la información valiosa, porque es como si para este curso nosotros dijéramos, esto va dirigido a docentes y ya. Y entonces si no sabes si es introductorio, si usan tecnología, si no, si dan clase ahorita, si son de nivel medio superior o superior, si nada más dices docentes, va a ser mucho más complicado poder tomar decisiones, ¿no? Porque no tienes información concreta y precisa de quién estás atendiendo. Entonces, respuesta concreta, no está mal que haya puesto ese texto la compañía que revisaste, pero es mucho mejor la información muy concreta que me dé información precisa al que me está leyendo, pero sobre todo a mí para tomar decisiones, insisto, porque ya que entren a la fase 2, ¿cómo deciden qué herramienta usan si nada más dicen son docentes? Y bueno,
son de un sistema abierto a distancia, porque si es a distancia, supongo que ya tienen ciertas habilidades digitales, por ejemplo, ¿no? Pero si solo dice docentes, son docentes muy comprometidos e interesados en hacer llegar la educación a todo el mundo. Bueno, sí, o sea, está bonito, pero no me da información para tomar decisiones. Entonces, entre más se trabaje la información y sea más concreta, va a ser más fácil para el que revisa, pero sobre todo para el que está diseñando. ¿Ok? Ok, gracias. Sí. De nada, Pedro. Y creo que ya. Es que en el chat no veo todas las preguntas. Las del chat las he ido contestando, entonces no te preocupes. Okay. Entonces ya no tenemos de esta primera fase. ¿Ok? ¿Ya está claro? Creo que sí. Entonces, si quieres, Larisa, continuar con lo que estabas diciendo de la evaluación. De la evaluación y la coevaluación. Ajá. Ok. Bueno, entonces, déjenme. Bueno, no voy a poner la presentación. A final de cuentas, como comentábamos, creímos que era importante el ejercicio entre parejas y por eso pusimos la parte de coevaluación con esta idea además que es progresiva. Y entonces, María del Carmen, no te preocupes si es un 0, pero esta primera coevaluación tiene 5 puntos de toda la calificación. Entonces, ese punto 33 que no te ganaste es punto 33. Y justo la idea es ir mejorando, por eso es progresiva y por eso, como decía Mirna, es ir mejorando esa parte de la plantilla, ¿no? Pero es importante también hacer algunas precisiones con problemas que hubo en la coevaluación que se presentaron. En algunos casos fueron, ahora sí que, ni culpa de ustedes, ni culpa nuestra, sino de gente que no envió tareas, que no se presentó. Entonces, nosotros teníamos que esperar al final de la entrega que se hiciera el cierre para poder asignar las tareas, las parejas. En un principio había una propuesta tentativa tratando de, si no emparejarlos por conocimientos o por áreas de interés, sí por lo menos de en qué nivel dan clases. Entonces se estaba tratando de emparejar profesores de educación básica con profesores de educación básica, de media superior, de superior, en fin. Pero pues después eso se fue desequilibrando. Entonces luego que vimos que había gente que no había entrado, pues los tuvimos que dar de baja, porque en toda la semana no entraron, e hicimos las parejas con los que sí habían entrado. Pero luego resultó que de los que habían entrado, no todos entregaron tarea. Y entonces tuvimos que volver a hacer un reajuste, ¿no? Y luego todavía hay gente que aunque sí recibió a su pareja, sí envió, no calificó a su pareja. Y entonces algunos de ustedes están en ese caso en el que no han sido calificados por su pareja y algunos están en el caso en el que los calificaron, pero no con la rúbrica. E hicieron la evaluación por otro lado. Descargaron el archivo de su compañera, lo calificaron, le pusieron los comentarios. En algunos casos hicieron lo mismo que la rúbrica y le pusieron la calificación en el documento en Word y lo volvieron a subir, pero la rúbrica no aparece. Y otros nada más pusieron comentarios, pero no le pusieron la calificación. Y entonces ahí sí no está calificado ese compañero. Entonces déjenme, lo que sí les voy a compartir la pantalla, pero déjenme compartirla como alumno. Entonces voy a abrir una ventana como alumno para compartirles más o menos lo que ustedes deben de estar viendo. Bueno, mientras entra Larisa, yo les voy a pedir algo. Todos apunten ahí en donde están tomando notas. Entrar a la plataforma es su primer tarea, entrar a la plataforma y checar que sus datos sean correctos. Porque si no, no sabemos ni quiénes son y de repente nos piden respuesta, o sea, nos hacen preguntas, esperan la respuesta, pero no tenemos claro quiénes son. Entonces, por favor, chequen que sus datos en la plataforma estén bien. Sí, ese problema que se presentó
les voy a comentar también, aprovechando que tenemos esto abierto, para decirles dónde pueden modificar, revisar que sus datos son correctos y modificar, ¿no? Por ejemplo, aquí se irían a la parte de cuenta, al apartado de cuenta, y si ustedes se van a configuraciones, van a ver cómo está configurado el perfil que tienen y algunos de los aspectos con los que quieren que su plataforma aparezca. Entonces, por ejemplo, tienen aquí, dice Lundrea Ordóñez, ¿no? Y dice Lundrea 2. Este es el nombre que, como ustedes verán, aquí dice que es el que va a aparecer en los foros de discusión, en los mensajes, en los comentarios. Cada vez que yo haga una interacción, este es el nombre que va a aparecer. Pero el nombre con el que estoy en la lista de las calificaciones para los profesores es este, ¿no? Entonces, este pudiera ser el nombre oficial en algunos casos porque es el que va a tener mi constancia, pero para los cuates lo hago en cortito, ¿no? Y para que no sea todo un nombre enorme. Entonces, pueden manejarlo así o pueden dejar los mismos dos nombres, pero en caso de que quisieran hacer esta modificación, se tienen que ir a la barra que está del lado derecho, a la opción de editar configuraciones, y ahí es donde van a poder editar esas opciones. Entonces, como decíamos, tenemos el caso de gente que esto está en blanco. Este que tengo señalado azul. Y entonces, si está en blanco, para nosotros es un fantasma. En la lista de calificaciones, a la hora de poder asignar a las parejas y todo, no tenemos a nadie a quien no tenemos identificado quién corresponde a esa persona. Y si vemos una tarea ahí solita, pero pues vemos la tarea solita y no tenemos un nombre con quien relacionarlo. Y además la tarea sin nombre. Y además nos dejan la tarea sin nombre, entonces nos lo hacen doblemente difícil, ¿no? Creo que Alberto tiene la mano levantada. Sí. Sí, perdón, Larisa, yo lo tengo en inglés. Digo, no es que sea realmente un problema, pero ¿se puede cambiar a español? Sí, sí, mira, no? Aquí está en español. Aquí, de hecho, si te fijas, dice idioma, español. Ah, okay. Entonces, si yo me voy a editar configuraciones, aquí es donde yo voy a poder poner el idioma. Ah, ok. Sí, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Bueno, entonces, este es como lo ven. Yo si me voy a mi cuenta, me voy a mi tablero y tengo los cursos en los que estoy inscrita. Y me voy a intervenciones, que desde aquí rápidamente veo si tengo mensajes, ¿no? Y bueno, dice que se escribió algo en la parte de los foros de discusión. Luego en la parte de tareas, tengo la actividad anterior, que es la de diseño. Creo que aquí, como ya pasó la fecha de entrega, creo que ya no veo a mi par. Sí. Aquí ya no voy a ver. Lo que ustedes estarían viendo, deberían de ver cuando reciben la tarea, cuando todavía está por desarrollarse. Esta es la nueva tarea que van a presentar. Ay. No, porque todavía no tengo las parejas hechas. Bueno, entonces déjenme ir como profesor. Yo sí lo tengo, Larisa. ¿Tú sí lo tienes? Ah, ¿nos lo puedes enseñar, porfa? Compartir la pantalla. Sí. Dice actividad 2. Sí, o sea, actividad 2 sí, pero todavía no asignamos las parejas. Entonces, tareas anteriores. Ah, mira, tú sí lo tienes. Entonces lo debo de tener configurado de otra manera, porque... Gracias, Alberto, ¿verdad? Sí, ya nada más sería, ¿quieren ver algo más? O... Sí, no, a ver, si me lo dejas un poquitito arriba, porfa. Ok, y entonces dice, bueno, sí, entregaste tu tarea, ¿y a quién calificaste? Ahorita, como esta actividad por pares ya ocurrió, pues ya está diciendo a quién calificó e incluso podría volver a ver la tarea que se calificó en este caso.
Cuando es la nueva tarea, en esta misma barra va a aparecer que tienen pendiente calificar a un compañero. Y entonces es a través de este menú que ustedes van a tener acceso a esa tarea, a ese trabajo, a la rúbrica y van a poder calificar. Gracias, Alberto. Ok. Cuando ustedes tienen la parte de la evaluación, déjenme, ahorita estoy como profesor, les voy a compartir la pantalla como profesor. Natalia levantó la mano. Adelante, Natalia. Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, lo que sucede es que yo no pude por una situación asistir a la primera sesión. La vi el video, vi todo y demás, pero no logré entender esta parte de la actividad de evaluación de otro compañero. De hecho, ahorita que ya mostraron como todo el sistema para ingresar y revisar y demás, ya vi a quién tenía que calificar. La pregunta va a lo siguiente, los que teníamos aquí en calificar y demás, ¿ya no lo podemos hacer o se va a dar algún tiempo para poder realizar esa calificación adicional? No, sí les vamos a pedir, por favor, que la puedan hacer. Al terminar la sesión, vamos a ver ya esos casos específicos de quienes no están apareciendo ahorita calificados, quienes no pudieron hacer la calificación, para que la puedan llevar a cabo, ¿no? Sí, entonces es que yo ya vi todo, hasta el nombre de la persona que tenía que calificar. Ya, o sea, ya vi los datos bien y entonces ya sé específicamente a quién es o a quién corresponde. Ok, sí, la cosa es que se cerró según teníamos programado, se cerró la rúbrica ayer domingo, entonces en principio no los debería de dejar hacer la calificación desde el sistema. Ah, ok. Y entonces ya ustedes habilitarán eso un tiempo o o nos darán alguna indicación. Es lo que les vamos a decir ahorita al final, pero como ya son poquitos casos, decíamos, esa parte sí la vemos, o sea, los casos específicos, poderlos ver con ustedes. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. No, ¿de qué? Ok, y entonces, bueno, les decíamos, de este lado van a tener la parte donde les va a enseñar. Si ustedes se van a hacer las calificaciones, pues es donde les aparecen las rúbricas. ¿No? Por ejemplo, aquí en de Ana María, si yo quisiera ver la rúbrica y calificarla yo ahorita como profesor, yo puedo tener esta parte de la rúbrica y puedo aquí empezar a modificarlo. Y se genera ya la calificación. Aquí me va a dar la suma del total que se obtenga de la rúbrica y poder guardar la calificación. Aún así, déjenme nada más cerrar esta tantito y voy a regresar. Si se fijaron, cuando antes de ver la rúbrica, aquí había un recuadrito que decía calificación. Y tenemos que verificar que en ese cuadrito se suba la calificación que pusieron en la rúbrica. Si no, pues una vez que hayan hecho la calificación, la pueden poner a mano y volver a guardar. Y entonces va a quedar la calificación. A ver, aquí en el chat. Sí, hubo en el caso de una persona que hizo la rúbrica, pero quién sabe por qué razón 2 elementos no se guardó la calificación, me hicieron la observación, eso yo ya lo hice a mano, entonces eso ya quedó corregido. Bueno, Gerardo, tu caso no lo tenías, si tú me dices cuál fue el rubro que no te permitió guardar, yo lo hago la corrección. Entonces, tarea número 2, checo que al que le califique aparezca su calificación en el cuadrito y si no, la pongo, ¿ok? Noemí, si te fijaste ahorita que Alberto nos compartió su pantalla, él que hizo la calificación de su compañero, en el menú derecho, ahí dice, decía que hizo correctamente la calificación de su compañero,
la evaluación de su compañero. Y ahí aparece, si él hace clic, le vuelve a abrir la rúbrica y el trabajo de su compañero. Entonces, así es como tú podrías verificar que realmente se guardó la calificación, la evaluación que hiciste. Ok, bueno, entonces, creo que con eso quedaría esa parte de las evaluaciones y coevaluaciones. Creo que por ahí preguntaron en lo que explicabas, en dónde tienen que entrar para actualizar o poner sus datos como el nombre. ¿En qué opción entraste? En el lado del menú izquierdo, donde dice mi cuenta, y se van a la opción configuraciones. Ok, porque lo preguntaban por ahí. Y si lo van a editar, la opción de habilitar la edición está en la barra del menú derecho, y ahí dice editar configuraciones. Okay. Listo. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí, entramos en el tema de la semana. ¿Les parece bien? ¿Hasta acá ya no hay dudas? No, gracias. Ok. Entonces, ahora voy a volver a compartir la pantalla, pero... Déjenme ver dónde está mi presentación. Okay. Entonces... Ok, bueno, entonces ahora vamos a hablar de la parte de la segunda etapa, lo que tiene que ver ahora sí con la identificación, selección o desarrollo de contenidos y la selección de los medios y las herramientas que vamos a utilizar para el tipo de intervención que ya identificaron que van a realizar. ¿Quiénes de ustedes estaban dando clases el semestre pasado o el ciclo escolar pasado y con esta parte de la pandemia tuvieron que mudarse rápidamente de entorno? ¿Y qué hicieron al respecto? ¿Quién nos quiere platicar? Gabriel, adelante. Sí. Hola, buenas tardes. Yo lo que hice fue habilitar, bueno, tengo contratado un sitio donde tengo módulo. Entonces lo que hice fue subir rápidamente algunas de las actividades que ya tenía diseñadas. Y a partir de ahí les fui indicando cómo trabajar con la plataforma, lo cual no fue con mayor dificultad porque ya son informáticos y ya han trabajado con otros profesores con módulo. Pero con el grupo de administradores que no tienen mucha relación con esto, lo hice distinto. Ahí ocupé Facebook y pues, en todos los grupos ocupé Zoom al principio. Luego vino lo de la inseguridad y lo cambié a, ¿cómo se llama esto? A lo de Microsoft Teams. Entonces, pues fue algo pesado la primera semana porque pues nos agarró en curva, ¿no? Y ya no pude hacer todas las actividades que tenía pensadas. O sea, las tuve que transformar a otra forma porque pues muchas actividades son de estar en movimiento en el salón. Entonces, pues ahora lo que veía era, si acaso, una imagen de una persona y cambiar la forma de trabajar con ellos. Por ejemplo, ese tipo de actividades en las que había ese movimiento, ¿cómo lo trataste de suplir? ¿Cómo te funcionó? ¿Qué le cambiarías hoy en día? Es que, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama esta actividad, pero tienen que resolver acertijos en el salón. Y pues están en el salón, ¿no? Entonces ahora lo que tuve que hacer, pues fue dejar las preguntas directamente en la plataforma para que ellos las pudieran contestar con su equipo que tenían asignado desde la segunda semana del semestre, de inicio del semestre. Entonces, no me gustó mucho lo que hice porque
pues ahora sí que fue sacar el curso. Y no fue lo suficientemente interactivo como para que los alumnos tuvieran la suficiente atención, ¿no? Y aparte de que pues muchos estaban estresados, tuve una alumna que falleció su papá por lo mismo de COVID, alumnos que no se podían conectar a internet porque sus papás perdieron el trabajo y pues no tienen para pagar el internet. Entonces, lo que hice prácticamente fue vernos una hora de acuerdo a la sesión programada y platicarles un poco de la asignatura y recordarles la tarea que ya estaba asignada, porque desde el principio dejo la tarea asignada. No es una tarea que me tengan que tener un control de lectura o algo por el estilo, sino que más bien estudiar y contestar algunas preguntas que les dejo desde la planeación. Y ya con ello, resolver dudas. Lo que funcionó mucho en un grupo, que era de programación, les iba enseñando cómo programar. Y me resultó mejor que cuando lo hago presencial. O sea, eso fue lo más extraño. Porque ponían más atención. Yo creo que algo pasa con mi ser que les da miedo, o no sé, pero ayudó más, ¿no? Alcancé a cubrir el temario y conceptos avanzados, ¿no? Que luego no entienden. Ok, perfecto. Sí, muchas gracias, Gabriel. De nada. Hay muchas manos levantadas. Ya no me fijé en qué orden las fueron levantando. Sí, está María Ángel. María Ángel. Noemi. Hola. Bueno, yo imparto talleres de danza en el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, lo que hice fue casi de un día para otro. Y mi taller es, digamos que complementario. Yo lo que hice fue, bueno, antes de que, cuando conocí a mi grupo, hice un grupo de Facebook y a través de Facebook yo les estuve compartiendo material, ¿no? Videos, más que nada para que se entretuvieran, ¿no? Ya después de las vacaciones, ya es cuando me dicen, ¿sabes qué? Sí, ya hay que implementar, dame tu planeación y shalala. Y ya a partir de ese momento que fue algo más formal, lo que yo hice fue mantener mi comunicación con los alumnos a través del grupo. Y lo que hice fue más bien como darles trabajo, ¿no? Mandarles material de apoyo, yo grabar videos en donde estoy haciendo los pasos o las coreografías, o yo hacer material, generar material audiovisual. Y mandárselos, pedirles, no, vamos a hacer una videodanza, vamos a hacer una secuencia de movimiento. Nunca di una clase por Zoom ni eso, más bien lo que hice fue dejarles trabajo, porque por lo mismo de que mi materia es complementaria, yo me puse el objetivo de no distraerlos respecto a sus asignaturas, ¿no? Sí, sus asignaturas. Entonces yo lo que traté de hacer es, y lo puse como justificación, generar, ¿no? Un espacio de esparcimiento, de expresión, ¿no? Y lo que basé mi trabajo en que generaran y se expresaran, que escribieran, que bailaran respecto a lo que sentían durante el confinamiento y demás, ¿no? Y creo que quedó bien, o sea, yo quedé satisfecha con el trabajo. Y fue eso, ¿no? Hacer un plan de trabajo, yo dárselos a conocer a través de la página de Facebook y ya ellos con fechas determinadas me entregaban, ¿no? Me entregaban, aquí está mi secuencia de movimiento, aquí está mi video y yo generé material audiovisual, ¿no? Así vamos a hacer tal paso, vamos a hacer esta coreografía, les doy un ejemplo de cómo bailar en el sillón de la sala, y ya ellos generaban sus propios videos a la hora, en el momento en el que ellos podían y querían, ¿no? Fue como muy, muy libre en ese sentido. Perfecto, muchas gracias, María Ángel. Noemi, ¿puedo comentar? Déjame, es que estaba viendo ahora sí la lista con el orden. Está Natalia. Está primero Natalia, después Aide y después te toca, Noemi. Gracias. Pues a nosotros fue un poco más complicado porque acabamos de terminar la parte teórica y nos íbamos a prácticas.
Nosotros somos del área clínica, bueno, del área de la salud, entonces fue bastante complejo porque prácticamente nos reunimos con todos los docentes del área y lo que hicimos fue como hacer una planeación modificada de las prácticas. Obviamente no se iba a poder hacer algo exactamente igual lo que haces en las prácticas, o sea, es algo imposible. Pero lo que hicimos fue como planear, pasarles videos de procedimientos, fortalecer conocimientos que ya estaban adquiridos o que fueron adquiridos durante la teoría y también hacer como que ellos con sus mismas familias pudieran hacer, poner en prueba las valoraciones clínicas y otros tipos de aspectos que podían hacer dentro de su casa sin necesidad de salir de su casa y tratar en lo posible de que ellos hicieran estas actividades, ¿no? También material didáctico de educación para la salud la hicieron dentro de su casa, hicieron videos ellos mismos dando esta clase a sus familias y en eso sus familias les hacían preguntas y demás, entonces ellos hasta varios decían que había sido muy interactivo y muy bonito hacerlo con sus familias porque muchas no entendían, pues conocen la palabra del área, que es, o sea, decían, ah, bueno, son de enfermería, pero no sé qué haces, ¿no? Y entonces ya poder ver esta parte fue para ellos como supremamente complementario y fue súper bonito porque decían, es muy bonito saber que mi familia ya está entendiendo a qué me dedico, ¿no? Y qué hago, aunque sea de esta manera bastante extraña, pero poder como involucrarlos un poco en este aspecto. Y pues yo tenía bueno, teníamos la ventaja de que la UNAM pues nos proporciona el Zoom, ¿no? Entonces yo desde el primer momento tuve la oportunidad de incluirme en esto del Zoom de la UNAM y usé esto para obviamente tener las clases con ellos. Obviamente no era como en prácticas que estaría todos los días con ellos, sino que les decía, no, bueno, vamos a vernos solo 3 o 2 veces a la semana y con eso vamos a empezar a fortalecer todo y demás. Trabajábamos con algunos también que no podían conectarse a las clases, entonces todas las clases las grabé. Entonces les decía, te mando la grabación de la clase y aparte de eso, si no puedes entregar los trabajos por abrí un espacio en Classroom y algunos no entendían muy bien el uso. Entonces, lo que hice fue, bueno, si no lo entiendes, envíame la actividad por el correo y si en dado caso ya no te puedes conectar al correo por alguna razón, no tienes internet, lo que sea, mándamela por WhatsApp. O sea, abrirles el espacio a que tuvieran como esa, o sea, tener esa empatía con ellos, de te recibo por algún medio porque sé que en algún momento no vas a tener la oportunidad de conectarte, se va la luz o algo por el estilo. Y este tipo de cosas a mí me sirvió porque en este momento estoy dando una optativa con un grupo muy pequeño, pero sirvió mucho porque también he tenido la oportunidad de hacer con ellos actividades que tú dices solamente se pueden hacer en el aula, ¿no? Pero que pudimos hacer, o sea, la vez pasada hasta hicieron dibujitos, estábamos en una clase de autoconocimiento y entonces fue como de, tienen todos una hoja, escriban sus defectos, cualidades, hagan un dibujo de ustedes mismos, utilizamos una fotografía de su familia y demás. Y entonces hicimos bastantes cuestiones de este tipo que a pesar de la distancia, las pudimos hacer y muchos, fue como una introspección para muchos de ellos el hacer este tipo de actividades que no tienen la oportunidad de hacerlas normalmente. Entonces fue también algo como diferente dentro de la misma clase. Y ha sido así todo el tiempo. O sea, la última clase que tuvimos con los alumnos fue de 3 horas en Zoom. Yo dije, se van a alocar, o sea, no van a querer seguir. No, de hecho, fue tal el nivel de participación que faltando un cuarto para terminar las 3 horas, les dije, bueno, ya, yo creo que ya hicimos mucho hoy, mañana seguimos con el resto y demás, porque ya, yo ya estaba cansada y yo decía, ellos también ya deben estar cansados, porque estar todo el tiempo frente a la computadora, pues no es fácil, ¿no? Entonces, sí, como que es también eso, ¿no? El hecho de que te vean a ti con la actitud de también querer cambiar las cosas, hace que ellos tengan esa actitud de decir, bueno, listo, lo acepto, hagamos esta modificación y demás. Entonces ha sido bastante valioso. A mí me ha permitido también crecer mucho y también ver cómo ellos han aprendido a usar estas herramientas de las TACs que eran súper desconocidas para ellos. O sea, ellos dicen, soy experto en internet, soy experto en redes sociales, soy experto en esto, sí. Pero en las tecnologías para el aprendizaje les costaba muchísimo aprender cualquier plataforma o decir, conectó el correo con el Classroom o cualquier detalle de ese tipo, les costaba, hasta el Zoom, a muchos les costaba. Entonces, ahí también entendí yo, desde este punto de vista, que
aunque sepamos mucho de tecnología, no quiere decir que sepamos utilizar toda la tecnología, ¿no? Sino que solamente nos dedicamos a un área en específico, ¿no? Y poder utilizar los medios que tenemos para apropiarlos en otras áreas que nos pueden servir. Perfecto, sí. Muchas gracias, Natalia. Creo que lo que mencionas es muy importante. Yo creo que algo que nos ha abierto esta situación ha sido también, así como en algunos casos estamos en desventaja o hemos perdido muchas cosas, en otras hemos también ganado, ¿no? Y hemos aprendido mucho sobre la marcha o tener la oportunidad de establecer otro tipo de vínculos con nuestros alumnos en otro tipo de relación, o hacia nuestras propias familias, como el ejercicio que comentabas de los estudiantes dándole clase a su familia, ¿no? Aide, adelante. Buenas tardes. Pues lo que yo me pude encontrar en esta situación de entrar rapidísimo a lo que fueron las aulas, afortunadamente yo manejaba Google Classroom. Entonces, para mí, pues fue la plataforma que más fácil pude tener, ¿no? Pero lo que sí me percaté, y muy tristemente, fueron muchísimos, ¿cómo se pueden decir? Trabas o dificultades para poder dar la clase. Y una de ellas fue, primero, tratar de encontrar a los alumnos. Ahí fue donde, híjole, era una corredera de, oye, yo tenía 40 y resulta que nada más encontraba 12. Y entre esos 12, oye, dile al que sigue y al que sigue. Bueno, empezar a encontrar a esos alumnos y decirles, ¿sabes qué? La plataforma para entrar es esta. Ahí empecé a encontrar mi primera barrera. La segunda, que la mayoría de los alumnos no contaban con las situaciones del internet, computadoras, celulares, o tenían celulares, sí, pero pantallas rotas, no les funcionaba la parte del video, no les funcionaba la parte del audio, etcétera, ¿no? La otra es de que cuando ya estábamos en la plataforma y tratábamos de dar la clase y en relación a las actividades, los alumnos lo que hacían era, ¿dónde la subo? ¿Dónde tengo que picarle? Y yo, no, es que no le picas, mira, súbele aquí. Y entonces te tardabas de verdad una clase explicando lo que tenían que hacer en la plataforma. Obviamente en tu situación de planeación, al menos, o el avance que ya tenías de tu clase, se iba para atrás, porque fue empezar de verdad de cero, en decirles cómo estaban las reuniones, y a pesar que lo tenías en Google Calendar, que fue el que yo ocupé, aún así te decían, maestra, no encuentro la liga, ¿dónde está? Y estabas dando clase de Zoom, que en este momento, bueno, pues fue lo más factible que pude encontrar, porque Hangout, otra cosa que me encontré ahí, fue que solo te acepta como 20 alumnos. Y entonces los demás quedaban fuera. Y decía yo, o les doy a los 20 y luego les doy a los otros 20 y luego así me voy de 20 en 20, pues me la van a decir gracias maestra por participar, ¿no? Y entonces encuentro este Zoom. Ese fue el problema también, ¿no? De que honestamente, independientemente que estamos, o los alumnos, pensamos que traen la tecnología al 100%, no es verdad. O se pone en ellos una traba y dicen, no, es que yo no sé dónde subirla ni la subo. Ahorita que la maestra me lo trate de solucionar. Y ya posteriormente, después de haber pasado todo esto, que fue como casi una semana en lo que ellos se trataban de acoplar, de buscar a mis alumnos, me sentía así como de esas pastoras de la pradera, buscando a todos los demás del rebaño, ¿dónde andan, hijos míos? Porque si no, pues, ¿cómo le hacemos para poder entrar, no? Vi que cuando ya encontraban esa manera de poder subir sus actividades, de que conocían la plataforma, en este caso que era un poquito más amigable, la verdad se fue muy fácil. Ya puedo decir que el 90% ya les ponía, por ejemplo, dónde entrar a nuestra clase, que ya estaba programada en el calendario, ya no tenía yo que mandárselas por otra situación de invitación y entraban. Puedo decir que el 10%, no sé qué pasaba con ellos, pero era es que no lo encuentro, es que no me deja entrar, es que el acceso está mal, etcétera, ¿no? Pero afortunadamente terminamos bien. Realmente la parte igual de los exámenes fue muy buena. Los alumnos sí vieron esta situación de poder entrar, entregar sus tareas y les agradó.
Entonces, sí fue como el encuéntrate los retos de ponerte ahí a ver cuáles son las cosas que no se pudieron hacer y ya posteriormente iba jalando, ¿no? Es como cuando, yo les digo, es como cuando tratas apenas de empezar a manejar, ¿no? No le metas el clutch, adiós, se te apagó el coche, vas de nuevo. Y así te vas, ¿no? Entonces, esa fue mi experiencia maestra, pero la verdad, muy buena. O sea, yo me quedé con muy buen aprendizaje de saber ahora sí lo que se tiene que hacer desde un inicio, ¿no? Para no estar pasando otra vez con todas estas cosas que te quitan tiempo y realmente pues no te ayudan. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Aide. Pues sí, sí es muy interesante y ahorita vamos a retomar muchos de los puntos que mencionaste. Noemí. Gracias, maestra. Pues soy una parte también, como lo mencionó Natalia, yo me quedé justamente en la etapa de la práctica. Y obviamente la práctica pues no se puede llevar más que en las áreas hospitalarias. Y mi problema mayor fue de que pues todas las de mis estudiantes son trabajadores. A muchos los hicieron retornar a sus labores. Y pues obviamente también teníamos que cumplir el programa de alguna manera, concretarlo y demás. Y la opción que fue factible, pues lo más viable era trabajar con las plataformas de Zoom, Edmodo, etcétera, pero era imposible por las características propias de la población de los alumnos. Muchos de ellos regresaron a las actividades laborales, a otros se regresaron a sus lugares de origen, tengo foráneos, entonces fue bastante complicado, muchos se fueron a la sierra, que es de donde viven, entonces no tenían acceso a internet o se tenían que subir hasta la lomita para poder captar las ondas. Entonces lo que yo decidí hacer fue casos clínicos, por medio del correo, que es la cosa más accesible que podría hacer. Lo hicimos por medio de PowerPoint para que fuera breve, preciso y conciso y lo ideal del caso clínico. También manejaron sus estudios de caso y videos de actividades muy específicas. Yo manejo la especialidad de enfermería en rehabilitación y apoyos didácticos también de la misma manera, carteles de enseñanza hacia las personas y demás. Y fue una manera en que pudimos trabajar. No pude implementar Zoom ni ninguna otra plataforma por las características que le menciono. Yo aprendí a usar Zoom y demás a raíz de que estoy haciendo la maestría por vía, ¿cómo se llama? Remota. Es como de ahora con ustedes también y demás. Fue como la empecé a utilizar y a ver, y obviamente pues mi interés de estar en este curso es justamente de ir aprendiendo y profundizando en el conocimiento para que ahora que retornemos pues vamos a llegar igual de manera virtual y no llegar sin los elementos necesarios siquiera para poder empezar esto. Esa fue mi experiencia. Muchas gracias, Noemí. No, una experiencia muy, muy valiosa y muy interesante que, repito, ahorita vamos a retomar en esta parte. Nada más le vamos a dar por último la palabra a Angie Chabelas. Hola, voy a ser súper breve porque sé que ya estamos sobre el tiempo. Bueno, yo nada más quería enfocar porque todos mis compañeros pues creo que hemos vivido prácticamente lo mismo. Yo solo me quiero enfocar a que yo tengo la oportunidad de trabajar en 3 diferentes niveles, en secundaria y preparatoria. En la mañana estoy como coordinadora de un colegio particular y en la tarde doy clases de inglés en la médico naval. Entonces yo lo que me refiero es que también las condiciones y los reglamentos de las instituciones también pueden beneficiar o no a que uno pueda tener una buena práctica con los chicos, porque por ejemplo, pues en la médico, pues o conseguían el internet o lo conseguían. O sea, la respuesta de los chicos fue muy buena, pero a la vez es pues por la disciplina que ellos tienen, ¿no? Pero a mí lo que me ayudó mucho es, ahí manejamos la plataforma de Blackboard, la cual a mí me gustó muchísimo. Yo tenía experiencia con Classroom también. Entonces eso nos llevó mucho con los muchachos. Trabajé en inglés Flip Classroom, que es el aula invertida. ¿No? Trabajar con antelación, darles, ¿no?, lo que íbamos a trabajar, ellos tenían que profundizar y luego hacíamos algunos debates. Y bueno,
tuve que tomar pues el tema del COVID-19, que la verdad fue algo que pues los apasionó a ellos, porque de alguna manera es un tema que es parte, ¿no? De su carrera, de lo que ellos viven. Entonces, a mí me permitió mucho el tema poder desarrollar las habilidades en los muchachos, porque trabajamos mucha redacción, debates. En la redacción trabajamos, ay, se me fue, perdón, se me fue, bueno, para que hicieran sus reportes informativos, investigaciones, investigaron muchísimo, de hecho hasta se emocionaron porque cuando eran los speaking, pues todos querían decir la última noticia, las investigaciones, entonces creo que fue una bonita experiencia, sí difícil, porque hay muchos alumnos, los alumnos tuvieron que regresar a sus casas y pues muchos viven en la provincia y como decía la maestra Noemí, ¿no? Algunos viven en lugares muy aislados y tenían que buscar la manera, pero creo que fue una experiencia difícil, pero al final creo que hemos aprendido muchísimo y como profesores creo que esta situación nos ha movido en todos los sentidos, porque yo antes creo que solo usaba mi computadora para leer mi correo, subir las calificaciones, usar el Excel y ya. Y de repente, bueno, no sé ni cómo, pero he tenido que aprender muchas cosas y hasta yo me sorprendo de mí misma, ¿no? Gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Creo que esto que comenta Angie, pues efectivamente nos ha pasado a todos, ¿no? Realmente, ¿desde cuándo venimos escuchando esta parte que como profesores teníamos que ser más digitales, que en esta época de tecnología, que teníamos que tener estas habilidades digitales? Y allí vamos entrando, algunos más rápido, algunos con menos prisa, algunos con mayor dificultad, algunos con menos dificultad, pero lo íbamos tomando pian pianito, y por más que nos dijeran, es que ya está aquí, pues no lo veíamos. Y de repente ya está aquí, pero nos cayó encima. Y ahora este tiempo que teníamos que lo fuimos aplazando, nos llegó de momento y entonces hay que actuar, hay que reaccionar. En muchos casos esta reacción ha sido tormentosa, con angustias, con incertidumbres. En otros casos se ha podido disfrutar. En unos casos empezando con barreras y con tropiezos, pero que se ha podido ir solventando, pero que como bien señalan, y todos con sus experiencias, supieron darle la vuelta y supieron entender. Pero fíjense en algo que comentaron todos ustedes. Por ejemplo, Noemí dijo, mis alumnos que no tienen acceso a internet, están en la sierra, y entonces pues yo no podía considerar el Zoom o considerar el Zoom una plataforma, ¿no? En el caso de Angie, bueno, pues aquí por la disciplina, ¿no? A final de cuentas le hacen como le hacen, pero ellos tienen que encontrar el acceso para conectarse por Blackboard, que es la vía institucional y es la que se ofrece, ¿no? Comentaba, me parece que Natalia, esta parte de los estudiantes que también en algún momento asumimos que tienen ciertas habilidades digitales y vamos identificando que no es así, o que las que tienen no son las que necesitamos que tengan justo para poder aprovechar, ¿no? Y entonces me regreso a lo que hicieron en la semana pasada, identificar bien a sus usuarios. Porque cuando ustedes tienen que hacer la selección de contenidos, la selección de herramientas, es lo que decía Mirna, ya no es nada más, yo atiendo a estudiantes de entre 18 y 25 años interesados en la enfermería. No es nada más eso, son chicos que viven en la sierra y que no tienen acceso a una computadora y no tienen acceso a internet, ¿no? Entonces, eso ya me va marcando una forma de consideraciones para el diseño didáctico que queremos tener y que queremos ofrecer a los alumnos. ¿Qué tipo de contenidos en determinado momento van a ser los que son útiles? Si de repente les estoy ofreciendo una herramienta porque es la que me da la institución, me dice que con Google Classroom, pero mis estudiantes no lo han utilizado, les genero un tutorial, les doy la liga a un tutorial, hacemos una sesión
que ya considero que mi primer día de clase es introducción a Google Classroom. Hoy no vamos a ver el programa, hoy vamos a ver la herramienta que vamos a estar utilizando durante el semestre, ¿no? Y entonces tengo que considerar dentro de mi planeación didáctica esa primera sesión de introducción a las herramientas que voy a estar utilizando para que salgan todas las dudas que tenemos que tienen que salir y que les permitan estar operando en el curso, ¿no? Entonces, eso es la importancia de este análisis que ya hicieron primero en la población y en la parte de la identificación de sus alumnos. Y en esta segunda fase tiene que ver con el desarrollo de los contenidos y la selección de los medios. Voy a entrar tantito a la plataforma, voy a compartirles la pantalla, porque así como en la semana pasada estuvimos viendo ejemplos, si se acuerdan, dentro del módulo había diferentes ejemplos. ¿Sí ven aquí los módulos? Sí. Sí. Ok, entonces ya tenemos la semana 2 habilitada y en la semana 1 se presentaron algunos ejemplos donde se identificaban estos aspectos que se trabajaron, ¿no? La población, la parte de los contenidos, el objetivo de la intervención. Va a ser una unidad, lo voy a trabajar por semanas, lo voy a manejar por alrededor de casos clínicos y a través de eso voy a ir abordando ciertos temas. ¿Cómo lo voy a trabajar? Y en esta semana vamos a continuar con esos mismos ejemplos, pero ahora desde la parte de la selección de los contenidos y desde la selección de las herramientas. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacíamos mención de un curso de educación abierta que se había dado con la intención de revisar las nuevas tendencias y los nuevos ejemplos de lo que existe en educación abierta, cómo se ha ido transformando el concepto de educación abierta, pues ahora ya no nada más es la identificación de los objetivos del usuario, sino también cómo se va a dar esa clase, cómo se va a dar esa intervención, en este caso, este curso. ¿Cuáles son los medios que se van a utilizar? ¿Qué contenidos requiero? Y de esos contenidos, ¿cuáles ya existen y cuáles voy a tener que desarrollar? Y aquí tenemos, por ejemplo, se explica la solución. El curso se impartirá en una modalidad a distancia con sesiones síncronas y asíncronas. Las sesiones síncronas se realizarán una vez a la semana, haciendo uso del aula virtual en Elluminate. Y para las sesiones asíncronas, un espacio colaborativo en Facebook. Esta decisión de Facebook se tomó ya que, como era un curso abierto, ¿cuál era la herramienta que más utilizaban de interacción, que más utilizaba la gente en general? Dijimos, pues Facebook. Y sí, efectivamente, nadie respingó que no tuviera Facebook, ¿no? Eso iba a facilitar la distribución de contenidos, la publicación de ideas, reflexiones y comentarios generales. También, en una parte para estar trabajando bajo proyectos, cada alumno tenía que abrir un blog personal y en ese blog iba a ir anotando los avances de la semana de sus actividades y publicar la liga del blog para que la pudieran estar revisando sus compañeros. Aquí abajo se presentan, por ejemplo, algunas de las contenidos que se tuvieron que desarrollar, ¿no? Desde la convocatoria, hacer una guía de estudio, guías semanales, las herramientas que se utilizaron, el espacio en Facebook, el blog personal que tenían que abrir cada uno de los estudiantes. Se les dio una liga a un tutorial de cómo poner participaciones en blog y la videoconferencia semanal por Elluminate. Entonces, en la guía de estudio también aparece la manera de descargar e instalar el Elluminate. Entonces, era como esta parte de considerar qué era lo que se requería para cada uno de estos. De estos ejemplos es lo que ustedes van a poder ver. Déjenme ver el ejemplo 3, que es otro curso en línea también. Este es un curso ya cerrado a nivel posgrado sobre innovación educativa.
Y este curso se decidió subirlo en 2 plataformas. Uno en la institucional, un Moodle, y luego también en un Google Sites, que permitía mucho más libertad como autor del curso a estar modificando los contenidos. Entonces, este es el curso y donde se tenía que planear pues cada uno de los módulos que conformaban el curso y que los módulos estaban determinados por los conceptos principales. Hay una planeación, déjenme pasar a la parte de la planeación, compartirles. ¿Dónde tengo la planeación? Espérenme tantito. La planeación didáctica de este curso se hizo de una manera en Excel. Donde, como pueden ver en pantalla, aquí viene cada uno de los módulos. Les decía que es por conceptos, el concepto de investigación, por ejemplo, y se identifica cuáles son los recursos que se requieren para ese módulo. Lo que está marcado en rojo son los contenidos que como autora del curso tenía que desarrollar. Los que estaban marcados en negro ya existían. Algunos ofrecidos por la misma institución para la que se hizo este curso y algunos porque son materiales que ya están en internet, son artículos, son publicaciones, son accesos a capítulos de libros o son videos que ya ejemplifican lo que se quería mostrar en cada uno de esos temas. Entonces, de esa manera se va identificando cuáles son los materiales existentes y cuáles son los que se tienen que desarrollar. Si tiene que haber además una bienvenida, si tiene que haber la información mínima del curso, cómo está organizado, todo esto que también ayuda al estudiante a entender dónde está parado, qué es lo que debe de esperar del curso, cómo se le va a evaluar, toda esta información que como profesores damos al inicio de nuestro semestre o de nuestro ciclo escolar, pues debe de estar considerada y tiene que estar disponible para que la puedan visualizar los estudiantes. Y posteriormente, todos los contenidos y la parte de las actividades, que entonces, en este caso, los estudiantes es por proyectos y ellos también van avanzando en sus proyectos y solo se les va pidiendo en qué deben de estar avanzando sobre cada uno de esos proyectos. Entonces, esto es más o menos lo que ustedes van a estar trabajando en esta segunda semana. Tienen una plantilla igual, la misma plantilla con la que trabajaron, pero le agregamos ahora, déjenme volver a regresar a la plataforma. Tienen la misma plantilla con la que trabajaron, pero se le agregaron 3 rubros. La parte de la solución. ¿En qué consiste la intervención? Algunos de ustedes están trabajando una unidad, un tema, algunos están considerando todo el curso y lo que van a ejemplificar es uno de los módulos, uno de los temas de este curso. Algunos a lo mejor están pensando trabajarlo a través de casos clínicos y entonces ese caso clínico, cómo lo tendrían que estar abordando, o si es el caso como en el de danza, es a lo mejor a través de coreografías y entonces es una coreografía lo que yo quiero poner, ¿no? Entonces, tienen que especificar en qué consiste esa solución. No sé si aquí ven el Word o siguen viendo la plataforma. Estamos viendo la plataforma. Ok, entonces déjenme paso al Word. Ok, ahí sí, ¿verdad? Ajá. Ahora sí. Sí. Entonces, bueno, como decía Mirna, tienen oportunidad de hacer las correcciones que recibieron dentro de la coevaluación y entonces van a poder volver a incluir sus objetivos de aprendizaje, la parte de población y los contenidos que se abordan. Después, ¿cómo van a abordar esta intervención didáctica? Y entonces describir en qué consiste la solución que están planteando. De tal manera que entonces aquí es donde nosotros podríamos identificar este tipo de consistencias
que se estaban señalando. Si yo ya identifiqué que mis alumnos no tienen acceso a Internet o lo tienen muy limitado, en realidad a lo que tienen acceso es al correo electrónico, pues entonces yo tengo que poner aquí cómo voy a hacer toda esa distribución de información o retroalimentación, solicitud de actividades, apoyándome principalmente en el correo electrónico. Y cuáles de esos materiales ya existen y los tengo realmente en mi computadora y es nada más desempolvarlos y enviárselos, o están en Internet, los tengo que descargar para podérselos hacer llegar, dado que no tienen Internet, ¿no? Y cuáles de esos contenidos tengo que desarrollar yo. Cómo les la bienvenida o cómo les explico en qué consiste la manera en que vamos a trabajar, cuáles de las actividades que les estoy sugiriendo me las tienen que enviar a mí, se las tienen que enviar a un compañero, va a ser una coevaluación, una evaluación sumativa, va a ser formativa, cuánto peso tiene cada una de las actividades, en fin. Y las herramientas y los medios que vamos a utilizar. Entonces, esto es lo que van a tener que llenar ahora en esta plantilla y nuevamente encontrarán una rúbrica para evaluar a sus compañeros, pero también utilícenla como guía para desarrollar su propia actividad, ¿no? Entonces, que no les pase como aquel profesor que dijo, ahora que estaba evaluando a mi compañera me di cuenta de los errores que yo cometí al leer la rúbrica. Bueno, vean la rúbrica también antes de hacer su actividad para ver que ustedes también estén cumpliendo con esos aspectos de la rúbrica, ¿no? Eso es básicamente la manera en la que vamos a estar trabajando y esa es la parte importante. Justo estas experiencias que ustedes además, digo, siempre han conocido a sus estudiantes, pero ahora a partir de la vivencia del ciclo anterior, pudieron conocerlos en otro ámbito y pudieron conocer otra cara de sus alumnos, con las limitaciones que tienen. A lo mejor, pues la limitación de Internet no la veían porque pues ellos se iban a la escuela, están en la universidad todo el día, se conectan a las redes que están en la universidad y parecía que no existía ese problema. Pero pues hoy en día la situación cambió y estamos viendo otra circunstancia, otra cara de nuestros estudiantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestros cursos. Nosotros mismos tenemos otras limitantes diferentes porque no estamos tampoco en nuestra aula. Esto que comentaba Gabriel de, bueno, si a lo mejor yo doy programación y me voy paseando entre mis alumnos en sus computadoras a ver lo que van haciendo, pues no lo puedo hacer ya tan fácilmente, ¿no? Y a lo mejor les tengo que estar pidiendo que me compartan la pantalla, pero si es un grupo muy grande, tengo que cambiar la dinámica, tengo que cambiar la manera en que me estoy comunicando con ellos y cómo voy interactuando. A lo mejor mis sesiones, creo que lo dijo, no la veo en la pantalla, a lo mejor mis sesiones de Zoom no las voy a utilizar tanto para dar clases, sino más una cuestión de socializar y de poder tener este momento de dudas y de asesorías, y entonces empiezo a utilizar otras técnicas, otras estrategias que no utilizaba en el aula, pero el medio, la circunstancia lo modificó también. Y tengo que trabajar ahora de otra manera diferente con mis estudiantes, ¿no? Entonces, ya no estamos empezando de cero, ya traemos una experiencia vivida de lo que nos ocurrió en el ciclo anterior. Y también hay una parte del conocimiento y la experiencia que tienen de todos estos años. Nada más ahora hay que irlo plasmando y hay que ser más cuidadosos porque en estos medios a veces sí tenemos que desarrollar ciertos contenidos. A veces nos implica tomar un curso de una herramienta antes de ponérselas a nuestros estudiantes, porque es la que me ofrece la institución. A veces yo sí la conocía, pero mis estudiantes no, entonces también tengo que planear previo a todo el arranque del curso, asegurarme de que tengan el acceso y que tengan el conocimiento para hacer uso de esas herramientas. Incluso hasta estos detalles que alguien comenta del Hangout. No, pues es que resultó que el Hangout solo me soportaba 20 personas. Bueno, ¿cuántos alumnos tengo? Y verificar que las herramientas nos soportan
a esa cantidad de estudiantes con las que vamos a trabajar en tiempo real, por ejemplo, ¿no? O hay ciertas herramientas que son libres, pero nos guardan solamente 5 de nuestros proyectos, ¿no? O sea, porque creo que, por ejemplo, CMap Tools, los mapas conceptuales, si no tenemos la versión pagada, solo nos guarda 5 mapas. Entonces, son de las cosas que hay que verificar antes de seleccionar alguna herramienta para que no nos quedemos a la mitad y, ya me la borraron, ya me la quitaron, o resultó que no se pudieron integrar todos los estudiantes, ¿no? Nada más como comentario en esa parte de Hangout, a lo mejor les conviene utilizar Google Meet, que ese sí permite tener más personas en tiempo real. También es solución de Google, pero pues da cabida a un mayor número de personas. Entonces, bueno, esas son las consideraciones, esas son las preguntas que hay que hacernos a la hora de seleccionar contenidos. No nos basta con que sea el que la institución nos puso. Así como decía Mirna, del programa, y pues ya que le hago, si es el programa que me da la facultad, no es suficiente. No es suficiente porque no está bien redactado, porque viene muy largo y a final de cuentas sabemos que nunca da tiempo de darse todo el programa y entonces nos concentramos en lo que de verdad es importante y es lo que van a utilizar para los siguientes semestres. Lo mismo, a veces no es suficiente con cuáles son las herramientas que nos proporciona la institución y tenemos que investigar cuáles otras existen y cuáles van a funcionar mejor por el tipo de materia que doy, el tipo de actividades, el tipo de prácticas, el tipo de estudiantes que tenemos y de esa manera, tanto los contenidos como las herramientas, seleccionarlos adecuadamente. Con eso estaríamos cerrando el día de hoy. No sé si hay alguna duda. Sí, siguen trabajando sobre la misma tema, sobre la misma intervención que fueron trabajando. Acuérdense que esto es progresivo. Hicieron un primer avance de esa intervención didáctica la semana pasada. Hoy le vamos a agregar a ese primer avance esta segunda parte. Y entonces no es otro tema, es el mismo que vienen trabajando y lo que permite, las parejas van a ser las mismas para que entonces puedan pues darle seguimiento a su trabajo. Ya están familiarizados con el caso que ustedes están proponiendo, con la intervención que están proponiendo, y le pueden dar seguimiento y le pueden revisar que las observaciones que habían hecho, si las consideraron, no las consideraron, lo pueden discutir por qué sí o por qué no en determinado caso, y también entonces van a ir enriqueciendo esa mirada que tienen del trabajo de su compañero. Sí, bueno, aquí si ven en la pantalla, está marcado como que es la fase 2, que son las correcciones de la fase 1, con esta revisión que ya hicimos, más los nuevos elementos que presentó hoy Larisa y la solución que ustedes proponen, así como está en el formato. Y la entrega del formato para que puedan tener la evaluación de su par tendría que hacerse el 13 de agosto y para darle tiempo al evaluador de tenerlo listo el 15 o 16 de agosto. ¿Ok? De todas maneras, estas mismas fechas están en la plataforma. Ahora que ya vimos también cómo ustedes pueden revisar los elementos que hay en plataforma y ya están establecidas también esas fechas. ¿Ok? Sí, gracias. Y bueno, a manera de que algunos de ustedes, si tienen trabajo en la primera parte, pudieran hacer una revisión. Mañana yo me voy a conectar igual a las 17 horas, a las 5, para los que les interese hacer la revisión de los primeros elementos para que puedan entonces ya trabajar sin problema la fase 2. Pues si quieren conectarse, yo voy a estar viendo así como casos específicos si alguien todavía tuviera dudas. En esta misma sala con el mismo número. ¿Ok? ¿A qué horas, maestra? Misma hora, mismo canal. Ajá, misma hora, mismo canal.
si alguien tiene duda y es mañana justo para que ya no tengan ninguna duda de la primera parte y entonces puedan trabajar muy fácilmente en la segunda fase. Ok, muchas gracias. Gracias. Héctor tiene una pregunta. Tienes cerrado tu micrófono. Perdón, ahora sí. Estoy observando que la actividad 2 tiene fecha de entrega 14 de agosto. Sí, porque está desfasado 1 hora por el horario. ¿Se entrega el 13 o el 14? El 13 a las 12 o el 14 a la 1 de la mañana. Ok, perfecto. Ahora sí. Gracias, muy amable. Se los puse antes por si alguien tiene problemas también con el horario en su configuración, si le alcanza a entregar a tiempo. Gracias. De nada. Sin más dudas del trabajo de la semana, solo les pediríamos a quienes tuvieron problema con la coevaluación, porque no les fue asignada persona o porque no los evaluaron o porque no pudieron evaluar a su pareja, les pediríamos si se pueden quedar para que revisemos sus casos. Y a los demás, pues muchas gracias por asistir y nos vemos o mañana o la próxima sesión para los que no necesitan revisión. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Detengo la grabación? Sí. ¿O quieres que se quede el registro de la coevaluación? Yo creo que se puede detener. Ok. ¿No? Muy bien. Bueno, gracias. Y seguimos aquí los que tengan dudas.